Buen día. Muy bien, muy bien. Me sorprende su camisa. La camisa, linda, sí, hoy me la han elogiado mucho. Martín Sí. Poz, uno de nuestros camarógrafos. Sí, a mí me Fue hace, lo primero que acordar, me dijo. me hace acordar una blusita que tenía mi abuela. Sí. Ahí se Pero ríen. tenía muy buen gusto los mi paquitos abuela. se ríen. Tenía muy buen gusto mi abuela, Las Los blusitas. paquitos se ríen los paquitos allá. Vos sabés que decía Claudio recién, fuera de micrófono, fuera del aire, que él iba a hablar de un tema que a mí me había llamado la atención. Y me llama la atención porque es lo que prácticamente de lo que no se ha hablado desde la muerte de Nisman en adelante, que es Irán. Así es. Y ayer en el discurso de la presidenta tocó tangencialmente Irán como parte de lo que ella había hecho o no había hecho. Claro, en las tratativas que venían realizando, pero no plantea ninguna sospecha. O sea, a la hora de hacer hipótesis sobre las posibles razones del crimen, quiénes podrían estar atrás de este crimen o de este suicidio, que si fue suicidio, fue un suicidio inducido, o sea, quién indujo ese suicidio. A la hora de plantearse eso no aparecen ni los que están en las grabaciones, Larroque, Delia, Esteche y muchos más, los han puesto como en un segundo plano de protección. Digo, yo gobierno, al mismo tiempo que me defiendo, salgo a preguntarles públicamente, oiga, ¿y ustedes qué estaban hablando con estos tipos? ¿Por qué aparecen en grabaciones como si fueran cadetes de la embajada iraní? ¿Por qué aparecen como mandaderos? ¿Qué tenían que estar negociando ustedes? Pónganle que ni la presidenta ni el canciller hicieron algún acuerdo de impunidad para Irán. Pero estos personajes de segundas, terceras líneas, incluso del para-kirchnerismo, ¿no? Del kirchnerismo que está siempre ahí dando vuelta por la Casa Rosada, aunque no tienen cargo de funcionario. Nadie les pidió cuenta, ni una sola mención a ellos y a lo que muestran las grabaciones. Bueno, del mismo modo con Irán, entre las cosas que a mí me llamó la atención, además de superficialidades, ¿no? Ayer veía gente que criticaba a los que señalaban que se mostrara en la silla de ruedas. A mí me llamó la atención porque cuando un presidente habla, normalmente siempre habla desde atrás del escritorio presidencial o desde un escritorio, y uno nunca ve dónde está sentado, no se ve la silla del presidente. En este caso se vio la silla porque era una silla de ruedas. No podía estar detrás de un escritorio. Bueno, esa es la parte superficial, ¿no? Y lo anecdótico, que no por anecdótico no me parece que tenga que ser dejado de lado, pero lo fundamental es lo que decíamos, Jorge. ¿Por qué Irán no está entre las hipótesis que maneja el gobierno para explicar la muerte de Nisman? En realidad, el gobierno, lo que hizo ayer la presidenta fue reunir lo que había venido diciendo a través de los tweets y a través del Facebook, ¿no es cierto? Hizo la misma lucubración, la redondeó, nada más que esta vez lo dijo en cámara. La víctima no es el que está muerto, sino ella y su gobierno. El complot no tiene que ver solo con la negociación con Irán, sino con todas las denuncias que hay en contra de su gobierno y de ella personalmente. A mí me llamó increíblemente la atención que señalara a un posible autor intelectual, Stiuso, y un posible actor material, Lagomarsino, y que entre las razones de la sospecha sobre Lagomarsino esté que el hermano trabaja para el grupo Clarín. Me llamó mucho la atención que se llegara a señalar la presidenta, un posible autor intelectual y un posible autor material, y no plantear una hipótesis de los servicios de inteligencia de Irán. O sea, la República Islámica de Irán no es Uruguay, no es Costa Rica, es un país que tiene una proyección internacional muy fuerte, que está un país que vive conflictos internacionales, que está en el centro de la puja por el poder geopolítico mundial. No es un bebé de pecho la República Islámica de Irán. Si es el país sospechado de haber perpetrado una masacre en la Argentina, si está sospechado nada menos que de haber perpetrado una masacre en la Argentina,
Y si en las denuncias de Nisman precisamente se corrobora la responsabilidad de Irán en esa masacre, porque las grabaciones de Nisman lo que muestran es contacto de Larroque, de Elías, Esteche y otros funcionarios del gobierno con funcionarios de la embajada y con allegados a la embajada de Irán y con el mismo Moshe Rabani, ¿no? Si las pruebas que traía Nisman también acentúan la responsabilidad de Irán, ¿por qué dejar de lado que haya sido Irán el que esté detrás de la muerte del fiscal Nisman? Me llama muchísimo la atención esa omisión. Es una omisión inexplicable. No que diga, es explicable, fue Irán. Es explicable para defender su propia posición. Sí, digamos, por supuesto. Si vos del gobierno salís a decir, y sospecho de Irán, estás sospechando de vos mismos porque vos acabás de firmar un tratado de buenos amigos con Irán. No obstante, así. Desde lo que uno ve es que no hay objetividad a la hora de pensar ese crimen, porque si hubiera objetividad a la hora de pensar ese crimen, si voy a señalar a una persona porque el hermano trabaja para el grupo Clarín, sí, ¿cómo no es así tampoco? No es que trabaje para el grupo Clarín. Sí, Clarín lo trabaja desmintió. en un estudio de abogados sí. que en algunas causas que lleva Clarín se las lleva ese estudio de abogados. Si llegó a señalar eso, ¿cómo puede no señalar, por lo menos en el terreno de las hipótesis, que agentes de Irán, o esos largos brazos que tiene Irán a través de Hezbollah, Yihad y otras organizaciones por el estilo, pudo estar detrás de este atentado? Sí, a mí me parece, Claudio, que el discurso de la presidenta ignora lo que cree mucha gente en Argentina. No voy a hablar de la mayoría, ni no sé, porque no lo sé. Sé que es mucha gente porque de todas las conversaciones que he participado, de gente de distintos niveles y estratos sociales y demás, y valores culturales, etcétera, siempre sale esta frase. Es una señal. Lo mataron para decir, ¿vieron lo que le pasa a los que hablan? Es una conversación que sale, en cualquier conversación sale ese tema. Es como que de cajón. Che, ¿por qué lo mataron? Para que los demás no hablen. Por supuesto. Del vamos. Nisman vivo salió en los medios de comunicación, mandó la denuncia, todo. Nisman trabajó con un equipo de gente, no habló nadie después. Nadie. Del equipo de gente de Nisman. Nisman estaba hablando. Murió Nisman. Y de todo el equipo de gente que trabajaba con Nisman, no habló nadie más. Nadie. Entonces, la primera sensación, que yo no sé si es así, yo no puedo afirmar, no, sí, lo mataron como señal para que no siguieran hablando. No lo sé, pero es una sospecha. Entonces, si vos vas a hacer hipótesis pública como presidenta de la Nación, hacelas todas. de sospecha, hacelas todas, o no hagan ninguna. Claro, no ninguna. hagan Dejarle a la ninguna, justicia que haga por las supuesto, hipótesis. o sea, que vamos a suponer que ni la presidenta ni su canciller, pero esas segundas y terceras líneas que estaban en esas tratativas inexplicables o inaceptables, ¿por qué no sospechan? ¿Por qué no están entre las hipótesis? ¿Y por qué no está la República Islámica de Irán? Yo creo que son omisiones muy significativas. Me parece que son omisiones muy significativas. A la hora de analizar los pliegos de este caso cada vez más oscuro, esas omisiones tienen que ser subrayadas, Jorge. Y realmente me parece que lo que tenía que aportar un poco de luz, el discurso de ayer de la presidenta, trajo un poco más de tiniebla. Gracias, Claudio. Gracias a vos. Bueno, gracias por el elogio a la camisa.